fanáticos de los K-dramas, hoy les traigo un video lleno de lujo y talento, donde vamos a descubrir a los actores coreanos mejor pagados de la industria, desde leyendas como Kim Soo-hyun, quien rompió récords con su salario, hasta las estrellas globales como Lee Jung-jae, tras el éxito del Juego del Calamar. Estos actores no solo nos cautivan con su increíble talento, sino que también conquistan la pantalla con sus impresionantes sueldos. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto ganan tus actores favoritos por episodio? Hoy te lo revelo, así que quédate para conocer a los nombres más grandes del entretenimiento coreano. Comencemos. 9. Lee Min-ho. Uno de los actores coreanos más icónicos, ganó fama mundial con su inolvidable papel como Go Jun-pyo en Boys Over Flowers. Desde entonces, su carrera ha crecido con producciones de alto impacto como City Hunter, Los Herederos, Legend of the Blue Sea y The King Eternal Monarch. En 2022 sorprendió a su audiencia internacional en la aclamada serie de Apple TV Plus, Pachinko. Lee Min-ho no solo es uno de los actores más reconocidos de Corea, sino también uno de los mejores pagados en la industria de los K-dramas. Antes de su participación en Pachinko, sus ganancias rondaban los $80,000 por episodio, una cifra que lo sitúa en la élite de los actores coreanos. Aunque no se ha revelado su salario específico en esta serie, su participación en una de las producciones más costosas de la historia subraya su enorme valor y demanda en el mercado global. Número 8. Go Hyun-jung. Leyenda de la televisión coreana, debutó en Sanglas, uno de los dramas más exitosos y aclamados en la historia de Corea. Tras un retiro temprano, volvió con fuerza en papeles icónicos en Spring Day, Queen Suk-do y Big Thing, recuperando su estatus de superestrella. En 2021 volvió a romper esquemas en Reflection of You, donde ganó aproximadamente $85,000 por episodio, consolidándose como una de las actrices mejor pagadas y más respetadas de los K-dramas. 7. Hyun Bin. Reconocido como uno de los mejores actores de su generación, ha alcanzado una fama internacional imparable gracias a sus papeles en icónicas series como My Name is Kim Sam-sung, Secret Garden y Crash Landing on You, una de las series más exitosas en la historia de la televisión surcoreana. Además de su éxito en la pantalla chica, ha brillado en el cine con taquilleros proyectos, consolidándose como una de las grandes estrellas. Gracias a su estatus de superestrella, Hyun Bin ha logrado convertirse en uno de los actores mejor pagados de Corea del Sur, con un sueldo estimado de $113,000 por episodio, cifra que refleja su increíble éxito y demanda en la industria. Número 6. Lee Jung-jae. Una de las celebridades coreanas más ricas y admiradas. Es un ícono gracias a su papel en el histórico K-drama Dajangeum del 2003, que dejó una huella profunda en la cultura y el turismo de Corea. A pesar de haberse retirado parcialmente de la actuación en 2006, su regreso con Samdang Memory of Colors fue un evento mediático. Más recientemente se ha destacado en Inspector Q, donde ganó alrededor de $160,000 por episodio, y en Maestra, Strings of Truth, un nuevo proyecto que sigue cosechando elogios. Lee, famosa por su belleza atemporal y su talento, continúa siendo una de las actrices mejor pagadas y más solicitadas en la industria. 5. Jung Ji-hyun. También conocida como Gianna Jung, es una de las figuras más grandes y reconocidas del entretenimiento coreano. Su carrera despegó con la icónica película My Sassy Girl, un éxito mundial que marcó el inicio de su reinado en el cine. A lo largo de los años ha protagonizado grandes éxitos como The Thief, The Berlin File y Assassination, además de destacarse en series de culto como My Love from the Star y The Legend of the Blue Sea. En 2021 participó en Girisan, donde ganó alrededor de $163,000 por episodio, consolidando su estatus como una de las actrices mejor pagadas de la industria. Con una carrera llena de logros y premios, Jung Ji-hyun sigue siendo una de las estrellas más codiciadas tanto en cine como en televisión. Número 4. Song Hye-kyo. Es una de las actrices más influyentes de su generación, conocida por su talento, belleza y carisma, con una carrera que comenzó en los años 2000. Su papel más emblemático llegó con Descendientes del Sol, que consolidó su fama internacional. A lo largo de los años ha brillado en series como Full House, Tag Winter The Wind Blows y Encounter.
En 2022, su regreso a la pantalla con The Glory fue aclamado por la crítica, llevándola a ganar un Baeksang Art Award a Mejor Actriz. Se estima que en esta serie ganó aproximadamente $163,000 por episodio, cifra similar a su salario en Now We Are Breaking Up. Con su éxito continuo y un sueldo de alto nivel, sigue siendo una de las figuras más codiciadas y mejor pagadas de la industria. Número 3. Song Joong-ki. Una de las estrellas más brillantes del entretenimiento coreano. Ha conquistado a millones con su versatilidad actoral y carisma. Su fama global despegó con Descendientes del Sol, donde interpretó al icónico Yoo Si-jin. Desde entonces, su carrera ha seguido una curva ascendente, participando en éxitos como Space Sweepers y Vincenzo, donde ganó $176,000 por episodio. Su popularidad alcanzó nuevas alturas con Reborn Rich, una de las series más aclamadas, en la que habría ganado un impresionante total de $3,650,000. Gracias a su éxito constante, ha sido reconocido 6 veces en la lista de Forbes Korea Power Celebrity, consolidándose como uno de los actores más rentables y mejor pagados de la industria, con un sueldo estimado de $228,500 por episodio en Reborn Rich. Número 2. Lee Jung-jae. Un actor consagrado en el cine surcoreano, alcanzó fama mundial con su papel en El Juego del Calamar, una de las series más aclamadas de Netflix. Su interpretación le valió premios internacionales como Critics' Choice, el Screen Actors Guild y el prestigioso Emmy, consolidando su estatus como una estrella global. En la primera temporada del Juego del Calamar ganó aproximadamente $248,000 por episodio, sumando un total de $2,200,000 por los 9 episodios. Se espera que en la segunda temporada, que se estrenará en diciembre, su salario se dispare a $1 millón por episodio, lo que lo convertiría en el actor de K-drama mejor pagado. Con su éxito internacional, Lee Jung-jae sigue siendo uno de los actores más demandados y mejor remunerados de la industria. Número 1. Kim Soo-hyun. Es una de las figuras más grandes en el mundo de los K-dramas. Su carrera despegó con éxitos como Dream High, Mood, Embracing the Sun y My Love from the Star, consolidándose como un ícono global. Tras un breve descanso, regresó con fuerza en One Ordinary Day, donde ganó un impresionante salario de $423,000 por episodio, lo que lo convirtió en el actor mejor pagado de K-dramas, acumulando un total de $3,380,000 por la serie de 8 episodios. Aunque no se ha confirmado su salario exacto en La Reina de las Lágrimas, algunos informes sugieren que su pago podría haber sido aún mayor, manteniéndolo como uno de los actores más rentables de la industria. Con su fama y éxitos continuos, Kim Soo-hyun sigue dominando tanto en la pantalla pequeña como el ámbito internacional. Y ahí lo tienen, los actores mejor pagados de los K-dramas. ¿Cuál de estas superestrellas es tu favorito? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber qué piensan. No olvides darle like al video si te ha gustado y suscribirte al canal para más contenido sobre el mundo de las series coreanas. Nos vemos en el próximo video con más noticias y curiosidades del K-drama. Hasta pronto.